Hola, buenos días en América Latina, buenas tardes en Europa. Y un aviso de logística antes de iniciar. Favor de notar que si bien la sesión será principalmente en español, tendremos algunas intervenciones en inglés, por lo que podrán contar con traducción simultánea, la cual podrán acceder en el recuadro inferior derecho de su pantalla en Zoom. Good morning in Latin America, good afternoon in Europe. Before we begin, please note that the session will be conducted mainly in Spanish. Antes de comenzar, sepan que la reunión se va a realizar más que nada en español. Entonces tenemos interpretación simultánea. Pueden acceder a la interpretación en la esquina inferior derecha de la pantalla. Segunda sesión de la iniciativa de carbonización del transporte en América Latina y el Caribe. En esta ocasión, la sesión se va a centrar en la Ciudad de México. Y por parte de la División de Transporte del Banco Interamericano de Desarrollo y el Foro Internacional de Transporte, ITF, nos da mucho gusto que nos acompañen este día. Básicamente el evento va a estar dividido en tres partes. Inicialmente tendremos unas palabras de bienvenida de nuestro representante en el banco en México y también del subsecretario de la Secretaría de Movilidad. Luego pasaremos a una sesión técnica en donde ITF nos dará los contexto y los principales hallazgos y recomendaciones de todo lo que se hizo para el caso de la Ciudad de México. Y finalmente tendremos un panel en donde se podrá conversar o conversaremos sobre estos hallazgos, estas recomendaciones, y haremos a los panelistas algunas preguntas específicas de tal vez cómo continuar y avanzar con esta iniciativa. Sin más, a mí me gustaría dar la bienvenida a Roberto Manrique. Roberto Manrique, como comentaba, es representante del banco en México. Él es economista de profesión de la Universidad de Wayne en Chicago, donde también completó su doctorado. Y Roberto ha tenido una carrera muy exitosa en el BID, desde especialista estructurando operaciones de préstamo hasta asesor tanto de la vicepresidencia como eventualmente de la presidencia del banco. Algo que quiero resaltar de Roberto es que previo a su encargo de ser representante en México, él lideró el grupo especial para la modernización del marco de políticas ambientales y sociales del BID, lo cual fue un proyecto y trabajo muy intenso. Y por lo tanto creo que estas iniciativas de cambio climático y descarbonización probablemente estén cerca del corazón de Roberto. Y sin más, Roberto, nos da mucho gusto tenerte con nosotros y adelante. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Fantástico. Ernesto, gracias por tus generosas palabras y tu tan amable presentación. Yo quería saludar a Rodrigo Díaz González, el subsecretario de Movilidad de la Ciudad de México, a los colegas del ITF, a los colegas del BID y a todos los participantes en general. Muy buenos días a todos y a todas, and good afternoon to all of you in Europe. I'm going to speak in Spanish, but I'm glad to hear that we have... Voy a hablar en español, pero me alegra tener interpretación simultánea. El gusto de darles la bienvenida a este taller virtual para la presentación de los resultados específicos para la Ciudad de México de la iniciativa regional sobre descarbonización del transporte urbano en América Latina y el Caribe. Esta fantástica iniciativa es el resultado de una cooperación técnica del Banco Interamericano de Desarrollo en su modalidad de bien público regional y se enmarca en el programa de Descarbonizando el Transporte, Decarbonizing Transport, el ITF. El programa de ITF promueve una movilidad urbana neutra en cuanto a emisiones de carbono para mitigar los efectos del cambio climático. Como representante del grupo del Banco Interamericano en México, quiero celebrar que la Ciudad de México haya participado en este esfuerzo, así como también celebrar la estrecha colaboración que se dio entre la Secretaría de la Movilidad, la Secretaría de Medio Ambiente, el ITF y el Banco Interamericano de Desarrollo. Durante estos 3 años de intenso trabajo, intenso y no solamente intenso, sino también conjunto, analizaron las políticas y tendencias de la ciudad, la información de viajes, los datos sobre la calidad del aire y las medidas más efectivas para descarbonizar el transporte urbano, un tema que tengo muy cercano a mi corazón, como decía Ernesto, y no solamente yo, sino también nuestros colegas en el grupo del Banco Interamericano. Quiero resaltar
la evolución de esta plataforma de diálogo y transferencia de conocimiento, donde las conversaciones fueron más allá de emisiones de dióxido de carbono y calidad del aire. Y también abordaron otros desafíos fundamentales del sector transporte, como la informalidad, los subsidios al transporte y la igualdad de género. Confiamos en que las múltiples actividades desarrolladas en este contexto y en esta iniciativa hayan contribuido a fortalecer la planificación estratégica de movilidad y transporte de la ciudad. Y estamos más que convencidos que las experiencias de la Ciudad de México han enriquecido la planificación de las ciudades de Bogotá y Buenos Aires. De eso se trata este intercambio de conocimientos que queremos seguir promoviendo desde el Grupo BID, para poner al servicio de México las mejores prácticas internacionales y también difundir en la región y en el mundo todo aquello que México tiene que ofrecer y aportar. Todo esto ha ocurrido en parte en un momento difícil para todos nosotros, pero que también ofrece una ventana de oportunidad fantástica. Hace más de un año, antes de la pandemia de COVID-19, el transporte ocupaba el 25% de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero. Estaba muy asociado con el desarrollo de enfermedades relacionadas con la calidad del aire. Hoy, nuestros países, y en particular nuestras ciudades, tienen en sus procesos de recuperación económica una oportunidad única para cambiar el rumbo hacia una movilidad sostenible, con vocación de neutralidad en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero. Esperamos que las experiencias y los conocimientos intercambiados permitan aprovechar la oportunidad, no solamente para innovar, sino también para atender fallas de mercado existentes, para introducir eficiencias en los sistemas actuales, para mejorar la calidad de los servicios de transporte y, por supuesto, para reducir emisiones que permitan cumplir con los acuerdos de París, siempre manteniendo un balance adecuado entre regulaciones e incentivos. Aprovecho para agradecer nuevamente a los equipos de la Secretaría de Movilidad, de la Secretaría de Medio Ambiente, de la Ciudad de México, ambas. Su participación fue central, fue fundamental para consolidar y avanzar en esta iniciativa. También un agradecimiento enorme y especial a los equipos de ITF y del BID por el esfuerzo decidido para materializar los productos que serán presentados en esta reunión y en este taller. Desde el BID nos entusiasma la perspectiva de seguir trabajando de la mano con la Ciudad de México y de apoyar sus iniciativas para continuar avanzando hacia un sistema de movilidad urbano sostenible, saludable y neutro en emisiones, que mejore la vida de las mexicanas y de los mexicanos, y que siente un precedente exitoso del que puedan aprender otras ciudades del país y del mundo. Muchas gracias y un excelente taller el día de hoy. Gracias, Roberto. Gracias por tus palabras y también gracias por el apoyo para la realización de este evento. Ahora le vamos a pedir a Rodrigo Díaz que también nos dé unas breves palabras. Yo antes de introducir a Rodrigo, le quiero también agradecer nuevamente por todo el apoyo. Ya han sido casi 3 años de esta intensa colaboración. Rodrigo fue anfitrión de uno de nuestros talleres hace un par de años en Ciudad de México, organizó visitas, puso a disposición sus oficinas y bueno, siempre su equipo ha estado respondiendo a todas estas necesidades para la iniciativa. Así que, Rodrigo, muchísimas gracias nuevamente. Rodrigo, como sabemos, él es el subsecretario de Planeación, Políticas y Regulación de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Él es arquitecto de profesión y cuenta con una maestría de planificación urbana del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Tiene mucha experiencia tanto en su país natal, en Chile, como recientemente en México, donde también no solamente ha trabajado en la Secretaría de Movilidad, sino también en CTS Embark México, como especialista senior, y también en el Grupo de Investigación y Desarrollo Aplicado IDEA, ¿no? Como todos sabemos, bueno, Rodrigo es peatón por convicción, ciclista, es un blogger, y siempre, por suerte, tiene opiniones muy, ¿cómo podría decir? No se detiene en expresar sus opiniones, lo cual ha sido muy valioso en todos los eventos que tuvimos de intercambio con las otras ciudades. Sin más, Rodrigo, adelante.
Hola Ernesto, muy buenos días, muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos, bienvenidos y bienvenidas a este taller. Creo que después de estos 2 años trabajando en conjunto con Vida ITF y también 2 años precisamente en el gobierno de la ciudad, creo que ya hay un convencimiento que la descarbonización del transporte no es una opción, estamos condenados a ella. Podríamos decir que la revolución del transporte urbano será descarbonizada o no será. Tenemos que avanzar hacia ella. Ahora, ¿cuál es el camino? Eso es lo que cada ciudad tiene que ver de acuerdo con su realidad financiera, realidad técnica, geográfica, organizacional, institucional, etc. Los modelos son muy distintos y por eso, de hecho, aparecen estas diferencias entre ciudades que a primera vista tienen tamaños relativamente parecidos, son muy grandes, Buenos Aires, Bogotá, Ciudad de México, tienen realidades económicas relativamente parecidas, en fin, somos de la misma región, en fin. Y sin embargo, los caminos que tomamos en el proceso de descarbonización de nuestro sistema de movilidad pueden ser muy distintos. Pongo un caso concreto. En el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, nosotros tomamos una clara vocación por fortalecer lo que ya teníamos antes. ¿Qué es lo que teníamos antes? Una red de trolebuses. La ciudad llegó a contar con casi 500 kilómetros de catenaria, de cable. Después fue desmontado este sistema, los trolebuses no se le dio mantenimiento y nos quedamos solamente con 200, el 40%. Cuando asumimos, siempre la primera reacción fue, hoy tenemos que meter buses eléctricos, pero dijimos, oye, si tenemos la catenaria, tenemos el conocimiento de los trolebuses, ¿es una tecnología vieja? Sí. A lo mejor no es tan hermosa como el bus eléctrico, pero es más barata, lo podemos hacer rápido, sin tanta complicación. Y así ya tenemos una flota de 193 nuevas unidades, incluyendo 50 articuladas. Fue nuestro camino. No estoy diciendo que Buenos Aires, Bogotá u otras ciudades de la región tengan que seguirlo. Sencillamente fue el camino que nosotros elegimos porque consideramos que esas eran nuestras ventajas en ese momento. Pero también aprendemos de otras realidades. Visitamos, por ejemplo, los sistemas de cable de Bogotá, particularmente, de hecho, fuimos con ustedes a ver el sistema de cable de Bogotá, que sirvió de inspiración en gran medida también, esa experiencia, para la primera línea de cable que tenemos en la Ciudad de México. De hecho, ya se inauguró un pequeño primer tramo en la zona de Cuautepec. Así empezamos a compartir experiencias, viendo siempre el camino propio. Decía Ernesto, y con esto termino, y ayer lo mencioné, cuando hicimos estos talleres en el año 2019, fue antes de COVID. COVID ha sido un terremoto, para bien y para mal. Cambió todo el panorama de la movilidad y tenemos que ser inteligentes también para poder aprovechar este momento. Es cierto que COVID tiene en términos económicos, financieros, ha sido un desastre. Y esto a lo mejor va a demorar un poco inversiones que teníamos que hacer en temas de movilidad limpia, baja en carbono. Pero también viene con otros aspectos agregados que son positivos que tenemos que incorporar. Y ayer mencionaba puntualmente el tema de teletrabajo. Teletrabajo, insisto, no es una panacea, tiene algunas complicaciones, pero desde el punto de vista movilidad, si lo podemos aprovechar bien, tiene una ganancia gigantesca. Finalmente, esta conferencia la estamos haciendo virtualmente. Hay gente que está en Europa, gente que está en Estados Unidos, México, en fin, la podemos hacer al mismo tiempo por costo prácticamente cero. No tiene la riqueza de ir a un lugar, y eso tenemos que tenerlo muy claro. No tiene la riqueza del contacto que uno da en la pausa de un café. No podemos ver directamente el sistema de cable de Bogotá o el BRT de Buenos Aires. No podemos verlo. Pero sí, para intercambiar este tipo de experiencias sirve mucho. Y creo que si podemos manejar estrategias de gestión de la demanda, particularmente teletrabajo, flexibilidad laboral, horaria, podemos tener un avance significativo en términos de movilidad para bajar nuestra huella de carbono. A lo mejor lo que en estos años no vamos a ganar por proceso de renovación de flota, por un tema económico, a lo mejor sí lo podemos ganar por un tema de disminución de viajes o reconfiguración de los mismos.
creo que se abren muchas posibilidades. El trabajo que hemos desarrollado con NVIDIA ITF creo que es valiosísimo, nos da herramientas muy valiosas, valga la redundancia, para evaluar nuestras políticas públicas y, por lo tanto, para nosotros es un gusto poder tener esta posibilidad de compartir experiencias y dar un cierre, o quizás una entrada a una nueva etapa, mejor, del trabajo que se ha venido realizando. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Y creo que esa última oración que mencionaste, a lo mejor es una nueva etapa de colaboración, sería espectacular. Como dices, ya lo mencionó también Roberto en la mañana, se mencionó ayer en el evento de ayer, la parte COVID, ¿no? ¿Cómo ha afectado? Cuando iniciamos esta iniciativa, jamás nos imaginamos que íbamos a estar un año trabajando de casa, pero creo que todos nos hemos adaptado en este grupo de trabajo y todo el mundo ha resaltado la oportunidad que esto nos está dando para pensar de maneras diferentes y también los retos, ¿no? Así que, Rodrigo, en serio, yo te quiero agradecer mucho por todo tu apoyo, por todo el tiempo, el tiempo de tu equipo, etcétera. Muchas gracias y nos complace escuchar que has encontrado esto de gran beneficio, que el intercambio de experiencias ha sido también bastante bueno para la ciudad. Y nada, estamos listos para también una nueva etapa. Gracias. Ernesto, quisiera agregar una cosa nomás. Yo de alguna manera he sido la cara visible de la Secretaría, pero también quiero reconocer públicamente acá a Álvaro Madrigal, que finalmente es el que ha hecho todo el gran trabajo técnico junto con Dimitris y el equipo de ITF. Entonces también quiero agradecer eso porque ha estado como el corazón de todo el trabajo técnico que se ha desarrollado. Totalmente de acuerdo, sí. Gracias, Rodrigo, y bueno, muchísimas gracias, Álvaro, y a todo el equipo que está atrás, todo tu equipo. Sin más, creo que entraremos a la segunda parte de esta sesión de trabajo, y es donde el equipo de ITF nos va a presentar el contexto de las actividades que se hicieron para la Ciudad de México y cuáles son las principales hallazgos y recomendaciones. Yo voy a hacer una muy breve introducción del equipo de ITF, que contamos con Steven Perkins. Steven Perkins, y ahora voy a cambiar a inglés, is the Head of Research and Policy Analysis. Steven Perkins es el jefe de la división de transporte y líder de la división de investigaciones de ITF. También tenemos a Elizabeth Winstich. Ella es líder del equipo de análisis de políticas de ITF en París y es la gerente de esta iniciativa de descarbonización del transporte en América Latina y el Caribe. Por último, pero no por eso menos importante, de este equipo principal tenemos a Dimitrios Papagiannou, que es un modelador de transporte y analista de transporte en el equipo de análisis y previsión cuantitativa. Dimitri, sabes que ha estado a cargo del modelo y también ha estado a cargo de hacer distintos modelos similares dentro de ITF. Entonces, equipo de ITF, les cedo la palabra. Gracias, Ernesto, por la presentación. Voy a empezar yo desde el equipo de ITF con un poco de contexto de la cuestión de política y después pasaré la palabra a mis colegas sobre el trabajo que hicimos con el modelaje y la herramienta también. Antes de comenzar, quisiera agradecerle a Rodrigo y al equipo por habernos permitido contar con su cálido apoyo para este proyecto y no podríamos haberlo logrado sin ustedes. Así que estamos muy contentos de haber podido trabajar con ustedes. Si bien el proyecto no estaba terminado, pudimos avanzar con eso y por supuesto hubiera sido mucho mejor estar con ustedes en Ciudad de México, pero el teletrabajo y Zoom nos mantienen en funcionamiento. Vamos ahora con la siguiente. Perdón, no, esta diapositiva es la correcta. Ok. Entonces, ahora para darles un poco de contexto sobre lo que estamos viendo en este proyecto, esta es la zona metropolitana del Valle de México y nos centramos en las políticas de la propia ciudad, CEMOVI y CEDEMA incluidos, que representan 21 millones de personas en la región. Por supuesto, hay algunas comisiones que se establecieron a lo largo de los años, pero
no habían sido útiles para coordinar las políticas de movilidad. Sí hay una que es un poquito más útil para poder coordinar los esfuerzos de la región. Entonces, la prioridad para el gobierno era poder abordar las profundas desigualdades en la región. Y las políticas de movilidad tenían una tarea muy difícil al enfrentar esto y poder conectar a las personas de áreas más pobres a lo largo de toda la región metropolitana y en la periferia de la propia Ciudad de México, cuyos trabajos suelen ubicarse en las partes centrales o más ricas de la ciudad. Entonces, el bruto de este transporte que conecta a la gente con sus empleos se realiza sobre todo en transporte público, y lo que sabemos es que un 55% se hace en los microbuses, y esto es bastante distinto de la situación de Bogotá o de Buenos Aires. Y otra gran diferencia también es que en Bogotá, por ejemplo, hay 3 veces más ciclistas que en Ciudad de México. Y esta es otra gran diferencia. Otra gran característica de esta región es el tema de la congestión, que es muy severa en horas pico. En recientes décadas, la expansión del transporte o de los carriles para ómnibus aumentaron el tráfico. Y además lo que sucede con los microbuses es que las licencias incentivan que haya esperas muy largas y además que estén sobrecargados. Además, en algunas de las líneas BRT y las líneas de metro también hay hacinamiento o excesiva cantidad de personas. Las líneas naranjas que ven en el mapa son las más cargadas, y como pueden ver que si bien este sistema del metro es el más grande de Latinoamérica, lo que pueden ver es que la calidad, en este caso, determina la calidad general del sistema de movilidad. BRT se usó de forma exitosa para reconfigurar lo que se estaba haciendo, teniendo en cuenta el 25% de lo que podía llevar el metro. Por lo tanto, lo que tenemos que también considerar en este caso es la cantidad de personas excesiva en los sistemas del metro y BRT. Además, otros métodos de alta calidad son los buses de la ciudad y los trolebuses. Como dijo Rodrigo, hubo una gran inversión en nuevos vehículos y además los trolebuses iban a ser diésel, pero esto solo representa 2% de los viajes por el momento. Algunas de las nuevas líneas BRT también serán servicios de gran calidad. Pero la mejora a través de la innovación en un modo dominante será crítico para poder mejorar la calidad del sistema de tránsito en el área. Y esto incluye reservas basadas en aplicaciones que se harían con entrada privada, pero también están innovando con, por ejemplo, monitoreo de cumplimiento, y esto implica tanto frecuencia del servicio, demoras, y de esta manera podrá regular la calidad del servicio de los microbuses, y será muy interesante escuchar en el debate cómo está progresando este proyecto y qué resultados obtuvieron. Entonces, mejorar la calidad del servicio de los microbuses de cualquier forma posible será crítico para poder retener a los usuarios y para evitar que pasen a motocicletas o vehículos de segunda mano. Y si vemos las emisiones de CO2 de los diferentes modos viales, vemos que es importante que la gente siga utilizando el transporte público y tratar de evitar que pasen a vehículos y motocicletas, porque son vehículos no tan eficientes desde el punto de vista de las emisiones. Por eso tenemos que tener en cuenta estas posibles modalidades. El tema del uso de bicicletas tuvo éxito en México durante la crisis del COVID. Empezó un poquito más lento que en Bogotá, pero hubo una buena reubicación o reasignación del espacio. Y como podemos ver aquí en las imágenes, antes estas áreas que ven eran utilizadas por autos y BRT, pero ahora las bicicletas también tienen su carril individual, y ojalá que esta sea una reasignación del espacio permanente y que funcione para acelerar la expansión de algunos de estos planes para la misma infraestructura en otras áreas de la ciudad también.
Y en el mapa se muestran los alcances obtenidos hasta ahora. Ven que hay ciclovías designadas en algunos lugares y además el sistema de bicicletas compartidas Ecobici. Y además las áreas de bicicletas compartidas se fueron ampliando a mayor velocidad de lo esperado. Y esto es bueno también para el sistema de las e-bikes, que está funcionando en este momento también. Y luego, cuando pasemos a la recuperación del COVID, esto facilitará una mayor cooperación de las e-bikes y los e-scooters para que haya una mayor posibilidad respecto de políticas de movilidad y que no sea solamente en base de renta o alquiler. Entonces, esto se adapta bastante bien a las prioridades de mayor plazo para poder llegar a una jerarquía donde peatones y ciclistas estén en la parte superior y que esto en términos relativos pueda funcionar mejor en términos de emisiones también. Y esto también podrá permitir la integración del uso de tierras y la planificación del transporte. Esto necesita de algunas reformas que van más allá de la competencia o jurisdicción de CENOVE, pero es importante que la Comisión de Ambiente pueda ver también las dimensiones que esto puede llegar a tener para la planificación también. Otra parte importante de la descarbonización del transporte en la región tiene que ver también con la mitigación del CO2. Entonces tenemos que pensar en cómo podemos descarbonizar la producción de electricidad. Entonces, en la OCDE, esto debería verse como un precursor de la descarbonización, la electrificación de la movilidad. Esto sería muy importante y esto nos muestra también el cambio a utilizar transporte público y movilidad no motorizada para poder contener la demanda, y esto permitirá también una mayor planificación, gestión del tráfico y accesibilidad. Esto es muy importante también teniendo en cuenta la agenda de desigualdades sociales para que haya más sinergias disponibles. Las herramientas hasta ahora que implementó la ciudad, en primer lugar, fue la inspección de vehículos y un sistema de testeo de emisiones. Y esto permite también, se puede realizar también a través de la tecnología implementada. Además, hay normas para la utilización del combustible a nivel federal, pero por ahora el plan estará en tres partes. Primero, un sistema mejor integrado, un aumento del 5% en la red o en la infraestructura de transporte público, teniendo los fondos, por supuesto. También incluye una mejora de las inversiones en el sistema de trolebuses también, como vimos, y el rediseño que se realizó para algunas de las estaciones de transporte, algunas de las estaciones de BRT más congestionadas, y también con una inclusión de mayor cantidad de ciclovías en la ciudad. Y la tercera parte del plan tiene que ver con la protección de los usuarios de una forma más eficaz, que haya la posibilidad de usar bicicleta y caminar de forma más segura, tener un sistema de penalidades a través de puntos para las licencias de conducir, y además que se desarrolle una política que se pueda centrar en medidas antiacoso, y ya ha habido mucho trabajo entre el BID y la Ciudad de México en este sentido, y la idea podría ser que pueda sentar las bases entonces para esa política. Ahora bien, respecto de las conclusiones, todas estas medidas del plan son claramente las indicadas, por supuesto considerando aquellas que ya fueron incorporadas en la línea de base y aquellas que se van a desarrollar más adelante. Pero para poder llegar a las metas climáticas que se establecieron internacionalmente, México lo que necesita hacer es mucho más dentro de las mismas direcciones de políticas. Esto es, ampliar aún más la infraestructura de transporte, dentro del Estado de México también, mejorar la calidad del transporte público con una velocidad mayor a la que tiene de ingresos, y además poder gestionar la demanda para el uso de autos. Esto, por supuesto, requerirá más dinero, como dijo ayer Rodrigo. El tema clave acá es los fondos, la financiación.
Entonces, nuestro informe plantea algunas opciones posibles para poder escalar la descarbonización, comenzando con desarrollo de propiedad de forma o de bienes de una forma que sea quizá un poco diferenciada, teniendo en cuenta la capacidad que pueden llegar a tener y las condiciones de mejora, y además poder obtener fondos adicionales a través de el transporte público, pero teniendo en cuenta lo que sucede con la ley actual en México y las contribuciones de mejora, como dijimos, esto debería relacionarse con un plan, ¿sí? Porque esto no está materializado y todavía no hay fondos adicionales del gobierno federal, entonces por eso lo que tendría que pasar es que la ciudad pueda aumentar sus impuestos, pero para eso primero tendría que haber una revisión de las tarifas del transporte público y poder ver qué sucedería con los subsidios al transporte público, quizá que sean de una forma más efectiva y en lugar de tener tarifas planas que puedan dar apoyo o soporte a aquellos de menores ingresos. También iniciativas desde el punto de vista del sector privado y el sector público. Entonces, siempre que haya que escalar, también se incluirán iniciativas privadas y públicas. Y finalmente, una opción de corto plazo que podría también hacerse es reducir los límites de velocidad en el área, no solo para mejorar la seguridad, sino también para que el flujo de tráfico sea menor y las emisiones también. Y esto podría ser muy eficaz. Así que voy a detenerme ahí para que Rodrigo luego plantee un poco más cómo va a ser la dificultad de obtener más recursos y luego podría haber una cooperación más avanzada con el Estado de México y el BID para poder cubrir toda la región. Así que ahora le pasaré la palabra a Elizabeth. Gracias, Steve. Ahora les voy a dar un panorama general de los escenarios que encontramos en el contexto de este proyecto. Y para aquellos que no estuvieron ayer, les cuento brevemente. Uno de los objetivos principales de este proyecto fue desarrollar herramientas de modelaje para la reducción de CO2 y en este caso nos concentramos en Ciudad de México. Esto se entregará la semana que viene y la idea es darles un ejemplo y también ofrecerles a ustedes, el público, un ejemplo de esto y contarles que este modelo puede hacer. Nosotros tuvimos varias sesiones con las ciudades para que nos pudieran ofrecer diferentes escenarios que pudiéramos implementar en las herramientas de modelaje. Entonces, los escenarios no son muy específicos, no están alineados en este caso con algún plan de política que ya exista, sino más bien lo que hicimos fueron sesiones de prueba y error con las diferentes autoridades para ver si esto era factible y ver si las medidas que ya tenían implementadas o que ya tenían en vista podían funcionar para poder reducir emisiones. En el caso de Ciudad de México pueden ver aquí el alcance geográfico, como dijo Steve recién, va más allá de Ciudad de México, es la zona metropolitana del Valle de México. Y para el contexto de este trabajo, tuvimos que dividir esta área geográfica en 30 zonas, así que las medidas de política que se podían probar en la herramienta eran definiéndolo a nivel zona, a nivel ciudad o para desarrollo de infraestructura. Se puede hacer, por ejemplo, plantear una línea de BRT que vaya de esta zona a esta otra zona y eso fue lo que creamos en nuestra herramienta de modelaje para ver si este nuevo sistema de transporte podría servir. Entonces ahora el escenario de línea de base que íbamos a testear y cuál era la definición del escenario para poder luego comparar otros escenarios un poco más ambiciosos desde el punto de vista de política. Esto incluye los planes y las ambiciones ya enunciadas por la administración actual, centrándose en el corto plazo y sin detalles específicos sobre el largo plazo. Entonces no consideramos 2030, sino teniendo en cuenta
perdón, más contemplando, no llegando a contemplar las metas 2050. Entonces aquí tenemos primero la cuestión del desarrollo de infraestructura para el transporte público, BRT, metro, cable, trolebús y también los transportes no motorizados como caminar, andar en bicicleta, sobre todo concentrándonos en el centro de la ciudad. Después, respecto de nuevos modos y políticas de restricción, la idea es que el centro de la ciudad se convierta en una zona de emisiones bajas y además teniendo en cuenta los nuevos modos de transporte público on demand que puedan surgir. En el caso, por ejemplo, de México, de los minibuses. Y después, en términos de la electrificación de la flota, la idea es que para 2050 la venta de vehículos eléctricos llegue a un 20% y también que el transporte público pueda pasar primero a GNC, por ejemplo, antes de pasar a ser completamente eléctrico. Entonces, en este caso, ahí con el escenario alternativo, lo que hacemos fue ir un poquito más allá del escenario de línea de base. Y la idea era ver qué pasaba con el servicio adicional de transporte público y además las medidas de transporte no motorizado, para que no sean en este caso solo en el centro, sino también en todo el estado de México. También tenemos al centro de la ciudad como zona de bajas emisiones y también aquí en este caso se contempla también lo que sucede con la integración de todas las tarifas de transporte público y también en este escenario se contemplaría que el teletrabajo sería mucho más la norma. Además, se asume para este escenario que aquí tendríamos, comparado con el escenario anterior, un 50% de los autos siendo eléctricos para 2050 y además el transporte público se electrificaría mucho más rápido e intensamente que en el escenario anterior. Entonces ahora le voy a pasar la palabra a mi colega Dimitrios para que pueda contarles lo que sucede antes de terminar con las recomendaciones y las conclusiones. Muchas gracias, Elizabeth. Bienvenidos a todos. Voy a presentar algunos de los resultados que vemos de esta herramienta de modelado. En primer lugar, acá podemos ver la cantidad de viajes que se da en toda la zona de estudio, el área metropolitana del Valle de México, y podemos ver que tenemos un crecimiento esperado que se pretende tener en los escenarios de este tipo. Podemos ver un crecimiento acá estimado de un 50% para 2050, pero en el escenario alternativo vemos un crecimiento contenido porque se presume que gran parte de las personas que pueden hacer teletrabajo lo van a hacer, entonces ahí veríamos una reducción en la cantidad de viajes. Pero también tendrá otros efectos, por ejemplo, el tema de la distancia de los viajes, que es algo que vamos a ver más adelante. Los viajes van a aumentar, pero ¿cómo van a aumentar? En esta diapositiva pueden ver cuál es el balance modal en términos de viajes en la Ciudad de México. Pueden ver que el modo principal, como mencionó Steven, es el transporte público, pero también hay muchos viajes caminando a pie. De hecho, en el escenario de base acá se puede comparar en cuanto a cantidad de viajes, pero tenemos que recordar que esta ciudad es una metrópolis mundial y tiene muchos viajes en vehículo, entonces incluso un 17% puede igual crear congestiones y muchos otros riesgos. Las políticas que se incluyeron en este escenario reducen la dependencia de los vehículos en corto plazo, pero hay una falta de estrategias a largo plazo, como mencionó Elizabeth, que generan un efecto rebote. Entonces, al final del periodo de estudio 2050, vemos unas cifras similares que las del año base, al menos en lo que se habla de vehículos privados. Lo que sí vemos una diferencia, tenemos distintos servicios añadidos como los minibuses a demanda. Y este es un nuevo concepto de transporte público, de cómo se mueve la gente. La gente pide un minibús que llega hasta su casa y lo lleva al destino directamente. Y este es un servicio atractivo que atrae muchos viajes que pueden ver aquí que saca de viajes a pie
o de viajes en medios de transporte convencionales. Obviamente no lo vemos aquí en forma a nivel de distrito, pero sí podemos ver la comparación entre 2017 y 2050 y la conclusión que podemos sacar. Si analizamos el escenario alternativo, vemos una diferencia en las tendencias. Vemos una tendencia que tiende a ser más sustentable. Vemos que tenemos una participación mucho menor de los viajes en auto privado y obviamente esto tiene que ver con el teletrabajo, ya que cada vez que más personas hacen teletrabajo tienen menos necesidad de hacer viajes en vehículos privados, entonces pueden hacerse viajes en forma no motorizada. Pero con las políticas que se implementan respecto de las emisiones, los aumentos de precios, permiten que el transporte público convencional siga siendo dominante en la ciudad. Y también vemos una cantidad aquí de que 1 a 10 viajes se hacen en este modo de minibuses. Lo que vemos y que lo pudimos analizar es que muchos de esos viajes reemplazan a los viajes en auto privado. Llegan al centro de la ciudad y pueden darse de este tipo, de este tipo de transporte que es flexible y rápido. Los modos podemos analizarlos a distinto nivel y a veces el impacto de estas medidas que tomamos es más pronunciado en forma local. Acá les muestro un ejemplo de mapas en uso de bicicletas dentro de las distintas zonas de estudio. Si en un área hay distintas medidas implementadas que pueden afectar al ciclismo, por ejemplo, infraestructura para ciclistas o la expansión o ampliación del programa Ecobici, podemos ver en el estudio de línea de base que hay distintas zonas numeradas que están en toda la Ciudad de México y que sí tienen un aumento en lo que son los usuarios de bicicletas, en parte debido a estas medidas. En las otras zonas ven que la participación es la misma o incluso baja. En el escenario alternativo, por contraste, vemos medidas implementadas en más zonas y vemos que hay más zonas que se benefician de estas medidas y que sí experimentan un aumento de usuarios de bicicletas. Se pueden ver efectos similares también para otros modos. Por ejemplo, si uno tiene modos que restringen el uso de vehículos en ciertas zonas, vemos ejemplos de mejoras ahí también. Si evaluamos la actividad en cantidad de viajes, nos da información interesante, pero esto tiene que ver también con la distancia. En los modos no motorizados, como autos particulares o transporte público, se utilizan para viajes más largos. Si analizamos la actividad por viajes de los kilómetros de los pasajeros, estos modos son más importantes y los no motorizados, especialmente caminar, se vuelven menos importantes. Si recuerdan, caminar representaba un 30% de los viajes, pero si hablamos de kilómetros de pasajeros, ese porcentaje baja un 2 o 3%. En 2017, el modo de transporte de kilómetros por pasajero más importante era el de los vehículos y en los autos privados teníamos una importancia de 20%, 1 de 5. Si miramos el futuro de los escenarios, podemos ver que hay un crecimiento general de la actividad en el escenario de base. Si lo comparamos con el alternativo, vemos una diferencia, pero también vemos que en el escenario de base, la importancia relativa, la participación relativa de los modos es más o menos la misma. Obviamente tenemos la introducción de estos nuevos minibuses y sí son parte de esta demanda, estos minibuses, pero las participaciones son más o menos las mismas. En el escenario alternativo, por el contrario, el crecimiento es menor, pero al mismo tiempo sí vemos un aumento en el uso del transporte público, incluso con PKM, incluso una reducción del uso de autos públicos, incluso en números y cifras absolutas. Dentro del transporte público, obviamente tenemos distintos modos y el modelo nos permite ver de qué manera cambia el uso entre los modos a medida que se implementa nueva infraestructura. Entonces, como se hace una priorización más importante en lo que es otras infraestructuras, como el metro, el BRT y los sistemas de cable car, sí hacen un reemplazo de los autobuses. Y obviamente estos nuevos sistemas tienen un rol que cumplir en este escenario alternativo. Los
los viajes en autobuses, por ejemplo, se buscan ser reemplazados. Si hablamos de emisiones, vemos que las emisiones en términos generales van a bajar en ambos escenarios y sí vemos una reducción similar a corto plazo, que tiene que ver con los planes de emisiones que mencionamos antes, pero si analizamos el escenario de base, podemos ver que la reducción se detiene y de hecho tiene un efecto rebote, lo que muestra la importancia de la planificación a largo plazo, incluso si esta planificación es a 20, 30 años a futuro. Y esto es evidente en el escenario alternativo, en el que obviamente tiene un mayor impulso el objetivo de las flotas de vehículos que se definen para ambos escenarios. Si hablamos de lo que son las flotas de vehículos, podemos ver cómo estas flotas de vehículos van a evolucionar en los dos escenarios sobre la base de la información suministrada. En el escenario de base tenemos un aumento en la cantidad absoluta de autos. Se espera que crezcan un 50% para satisfacer la demanda. Estamos hablando de vehículos privados. Y va a haber muchos vehículos que van a tener bajas emisiones de carbono, que van a ser híbridos o eléctricos, pero de todas maneras la mayoría van a ser vehículos convencionales, con motor a combustión. Sí tenemos un cambio y un alejamiento del diésel, pero la flota no va a estar totalmente electrificada. Vamos a tener autobuses híbridos con diésel y gas natural, obviamente también con la parte electrificada. En el escenario alternativo vemos una reducción en esta flota. I remind you that the sales target for 2050 is 50% for electric vehicles. Of course, this does not mean that 50% of the fleet is electric, but it's something that should happen shortly Esto in the es algo que debería suceder a futuro. future. Obviamente, esta cantidad menor de vehículos tiene que ver con la menor cantidad de demanda. Este es un componente del modelo que no necesariamente es reflejo de la realidad, porque la gente va a seguir comprando vehículos independientemente de si las necesidades de transporte cambian. Respecto de la flota de transporte público, vemos por el modelo que la mayoría de la flota es de emisiones cero, porque la electrificación empieza más temprano, y para 2050 vamos a llegar a tener la mayoría de los autobuses de la flota eléctricos. Hay una pequeña porción que sí va a depender de el transporte híbrido o diésel, pero eso es para las rutas en las que es inviable tener buses eléctricos. Voy a darle entonces la palabra a Elizabeth de nuevo para que mencione algunas conclusiones y recomendaciones. Sobre la base de estos escenarios, podemos generar algunas conclusiones y recomendaciones que verán reflejadas las cosas que ya mencionó Steve en esta evaluación de políticas. Hay que ver entonces qué es lo que se puede generar respecto de las políticas de descentralización y lo que podemos obtener del trabajo del modelo. Respecto de lo que es el teletrabajo, podemos ver que crea una oportunidad para implementar políticas de descentralización más amplias. Esto es beneficioso para reducir los kilómetros de los pasajeros y las distancias de viaje, especialmente si se puede combinar con desarrollos de uso mixto y de centros locales, alejados del centro de la ciudad. En términos del transporte público, el modelo muestra que hay inversiones continuas en la infraestructura que mejoran y amplían el sistema existente, y esto es muy útil. En el escenario específicamente alternativo, esto lo vemos bien, y también, sin embargo, analizamos que hay un potencial que se pierde allí porque falta cierto tipo de apoyo. Hay que implementar medidas y políticas que penalicen quizás aún más el uso de vehículos. Obviamente esto siempre debería suceder en paralelo con poder proveer alternativas adecuadas a los usuarios. Respecto del
el nuevo modo de transporte que mencioné, a demanda, como los minibuses. Creemos que es una solución que tiene un gran potencial, que definitivamente puede mejorar la calidad del servicio de transporte público y también puede ampliar los servicios existentes a zonas que no están cubiertas o que no tienen cobertura hoy en día. Respecto de lo que es el ciclismo, creemos que tiene un gran potencial en la ciudad, que puede verse impulsado por el desarrollo de infraestructura, porque ahí podemos ver la diferencia entre los escenarios de base y alternativo. La ciudad podría pensar en crear incluso un entorno más seguro para que las mujeres puedan animarse a andar más en bicicleta. Esto lo mencionó Dimitrios, y teníamos en nuestro modelo la posibilidad de separar o analizar a los hombres y a las mujeres y sus comportamientos en forma independiente, y podemos ver que el crecimiento del ciclismo no es tanto entre las mujeres como entre los varones. Si hablamos de los resultados de las emisiones de CO2, podemos ver que afortunadamente hay un crecimiento proyectado que se puede desglosar respecto de las emisiones y la trayectoria descendiente gracias a las políticas planificadas. Y está claro que gran parte de estas políticas o que los resultados tienen que ver con el crecimiento de la adopción de vehículos limpios. Entonces consideramos que esto es fundamental, lograr esta adopción de los vehículos limpios, como dijo Steven, porque esto generará menores emisiones. Y entonces la ciudad debería realmente dedicarse a contratar autobuses limpios para poder cumplir con los objetivos y quizás intensificar estos objetivos. Esto debería hacerse tanto para la flota pública, que debería garantizarse como posibilidad de traducirse y cambiarse a esta flota limpia. También tenemos que darle la posibilidad a los usuarios de que se adquieran su propio vehículo eléctrico lo antes posible, sin demoras, para hacer la renovación de la flota. He llegado al final de la presentación del trabajo que ha hecho ITF en el contexto de este proyecto en la Ciudad de México. Obviamente esto es a muy alto nivel, y una vez que se publiquen los informes vamos a tener información más detallada. Quisiera aprovechar la oportunidad para agradecer a Álvaro, que está aquí, creo, porque la colaboración que hemos tenido con él ha sido maravillosa, y sé que Dimitrios y todos los demás estamos muy agradecidos por todos los datos y las preguntas en las que nos ha ayudado Álvaro y su equipo, particularmente con México. Muchas gracias. Entonces voy a darle la palabra a Ernesto de nuevo, y creo que Dimitrios va a mostrar una presentación, una diapositiva para presentar a los miembros del panel. Gracias. Gracias, Elizabeth. Gracias, Dimitrios. Gracias, Steve. Ahora iniciaremos la tercera parte de la reunión, que será un panel en el que discutiremos lo que nos ha mostrado ITF, algunas de las tendencias, los resultados, y tal vez también vamos a guiar la discusión con algunas de las preguntas que incluimos en la agenda, ¿no? Para el panel contamos con representantes también de la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, y con Bernardo Baranda, ¿no? Voy a empezar introduciendo a Bernardo Baranda, quien es el director en México del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, desde donde asesora que los proyectos sean más sostenibles y que la movilidad de las personas sea más equitativa, ¿no? Bernardo tiene una maestría en ingeniería de transporte en Delft, Holanda, y también otra maestría en administración. Bernardo estuvo contamos con Bernardo en algunos de los talleres, y ha estado también involucrado en esta iniciativa, así que Bernardo, bienvenido nuevamente. También contamos con Óscar Vázquez, que es el director de Cambio Climático de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, ¿no? Óscar es ingeniero físico y cuenta con una maestría en ingeniería y energía. Una de las
funciones principales es evaluar y participar en la conducción de la política en materia de cambio climático para la Ciudad de México, ¿no? Con el objetivo de coordinar estrategias interinstitucionales. Entonces, creo que también la conversación con Oscar va a ser súper interesante. Y bueno, finalmente también en el panel contaremos con Rodrigo y contaremos con Álvaro Madrigal, quien ha estado, como comentaba Elizabeth, muy involucrado en esta iniciativa, interactuando muy de cerca con Dimitrios. Álvaro es asesor de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México y desde el sector público y privado ha trabajado en temas relacionados con demografía urbana, proyecciones de población y procesos residenciales, ¿no? Incluyendo toda esta parte de movilidad cotidiana. Tal vez para iniciar el panel me gustaría tomar una de lo que ya se habló sobre las condiciones, y ya lo mencionaba Rodrigo en su intervención inicial. Las condiciones son bien específicas para cada ciudad, ¿no? Y aun cuando seleccionamos para esta iniciativa ciudades que creíamos que tenían algunas características similares como Bogotá y México, un poco menos Buenos Aires, cada ciudad es bien particular y bien específica. Entonces, la primera pregunta para el panel que me gustaría hacer es, ¿cuáles creen que son las condiciones realísticas hoy por hoy, después de COVID, en la realidad que estamos viviendo, para apalancar medidas y escenarios que puedan, que te puedan ayudar o coadyuvar a las ambiciones climáticas de la ciudad para 2050, ¿no? ¿Cuáles pueden ser estas condiciones realísticas? Y como parte también de esa pregunta, tal vez conocer, en su opinión, cuáles serían las barreras en la Ciudad de México que ponen en riesgo la implementación o el éxito de estas condiciones, ¿no? Y para a lo mejor, para abrir el panel, a lo mejor Rodrigo nos podría comentar un poco más. Él ya levantó un poco el tema, a lo mejor comentar un poco más. Ahora, ¿cuáles cree que, en qué opinión serían estas condiciones realísticas hoy día? ¿Y cuáles son las principales barreras que ponen en peligro implementar las metas hacia 2050? Adelante, Rodrigo. A ver, seré muy breve porque, digamos, ya hablé ayer, hablé hoy, entonces no quiero monopolizar, digamos, la opinión acá. Las condiciones realistas y que también definen las barreras. Primero, la oportunidad. La oportunidad es que la ciudad tiene un reparto modal que es muy favorable. Más allá, digamos, si comparamos encuesta de origen destino 2007 versus 2017, prácticamente se mantiene igual, en el sentido que los automóviles y motocicletas componen solamente 1/3 de los viajes motorizados que se realizan en la ciudad, y eso es bueno. Por eso creo que nuestro objetivo más bien tiene que ser mantener ese reparto modal. Cambiarlo está muy difícil. Cambiarlo a escenarios favorables, salvo que a lo mejor por irrupción de bicicleta, que puede ser, creo, un elemento que cambie el panorama. Eso es muy favorable. Elementos desfavorables. Creo que acá es indudable que uno de los primeros cosas más desfavorables es a nivel administrativo, que tenemos una ciudad de 22 millones de habitantes, pero que está compuesta por dos grandes entidades, básicamente, la Ciudad de México y el Estado de México, que se hablan poco, que tienen sistemas distintos, organizaciones distintas, y en el cual la coordinación resulta muy, pero muy difícil. Esto es una diferencia, por ejemplo, lo que vimos en Buenos Aires o en Bogotá. En Buenos Aires, el sistema de transporte público es controlado a nivel de gobierno federal, toda la red de buses, lo que facilita bastante el asunto. Y en el caso de Bogotá, digamos, la alcaldía de Bogotá compone que es el 90% del área metropolitana, por lo tanto también tiene un poder de gestión bastante grande y planeación. No es el caso de la Ciudad de México, donde claramente tenemos una división administrativa que dificulta mucho la implementación de cosas. Hay rezagos grandes, y que mencionaba Elizabeth en su análisis, en términos financieros, claramente. Cuando uno tiene un rezago financiero de muchos años,
cuesta, digamos, ponerse al día, podríamos decir, en términos de subsidios necesarios, en términos de tarifas necesarias. A mí no me gusta hablar de subsidio de tarifa, más bien me gusta plantearlo del tema del financiamiento. El rezago es muy grande en un marco financiero adecuado, que también dificulta mucho una renovación de un parque vehicular que es tremendamente obsoleto, es tremendamente anticuado. Entonces, claramente, cuando tenemos ese desfase muy prolongado, las inversiones resultan más caras, todo resulta mucho más complejo, y algo que estamos digamos, sufriendo ahora. Claramente hay un tema que enfrentó particularmente Bogotá, no tanto Buenos Aires, pero uno de los desafíos grandes es la extremada fragmentación de todo el sistema de transporte público, particularmente del servicio concesionado, en el cual tenemos alrededor de 15.500 operadores. Con lo cual el problema deja de ser técnico y pasa a ser un problema social y político. Cómo poder articular a todos estos grupos que sí están muy organizados en un grupo de interés muy grande, que no tiene capacidad de crédito. Se ha tratado de formalizarlos, y de hecho así se ha hecho, por ejemplo, en Metrobús, pero el proceso es muy lento, es muy complejo, es muy desgastante en términos de negociación. Entonces, eso a nivel muy macro creo que son los grandes desafíos. No me quiero extender en términos micro, pero creo que al menos eso es lo que yo veo como las principales barreras para seguir avanzando en un proceso de descarbonización. Gracias, Rodrigo. Álvaro, bienvenido al panel. Nuevamente también muchas gracias por todo el apoyo. Sé que has estado tú detrás de bambalinas. No sé, si quisieras apoyar algo también desde la Secretaría de Movilidad a estas condiciones y barreras que se viven hoy por hoy. Claro que sí. Buenos días a todos. Gracias por la invitación y excelente trabajo de parte del ITF y el BID. Sumando un poco a lo que decía Rodrigo, creo que la movilidad ciclista y peatonal es un elemento que se potencializa en un escenario de COVID. Igual que el teletrabajo, que también ayer lo comentaba Rodrigo, y sobre todo los esquemas horarios, que comentó algo el subsecretario el día de ayer, pero que me gustaría enfatizar en que los horarios han cambiado actualmente, las horas punta, lo que puede traer consigo, por un lado, atracción a modos de transporte que probablemente se evitaban por las aglomeraciones, pero por otro lado, también hay retos económicos, principalmente, en infraestructura y en un recambio de flota de transporte público y también privado. Entonces, el reto también es garantizar que, ya sea con esquemas horarios o de alguna manera, se mantengan los usuarios del transporte público en el transporte público y no pasen a formar parte del transporte privado, porque para mantener este reparto modal en el que el transporte privado representa alrededor del 20% solamente de los viajes que se hacen en la Ciudad de México, en la zona metropolitana. Y algo también muy importante, creo yo, son los comportamientos que llegaron con COVID para probablemente quedarse. Y esto habla de el reparto y carga, y transporte de carga. Lo cual se vincula también con la oportunidad de potencializar la bicicleta, pero lo comparte con las motocicletas. Y este es un reto. ¿Por qué? Por la manera en la que los usuarios de la vía conciben el compartirla. Eso es fundamental. ¿Para qué? Para no tener cuestiones de seguridad vial en detrimento de la ciudad. Y también, ligado al panel, a que las motocicletas sean atractivas de alguna manera para anteriores usuarios del transporte público o bien de bicicletas o peatones, ¿no? Entonces, creo que esto es en resumen, los esquemas horarios, el teletrabajo, el reparto y garantizar de alguna manera que usuarios del transporte público, con todos los retos que hay de infraestructura y económicos para cambios de flotas y demás, se mantengan en el transporte público y no migren ya sea a transporte privado, motocicletas u otros vehículos.
general es eso. Gracias, Álvaro. Y efectivamente, creo que en Ciudad de México todavía no se ve esa transición hacia motocicletas que puede haber en otras ciudades en América Latina y que también tiene sus desventajas y retos. Ahora me gustaría invitar a Óscar Vázquez que nos comente un poco también sobre, en su opinión, hoy por hoy, post-COVID, ¿cuáles son esas condiciones realísticas que la ciudad que se podría apalancar para llegar a las metas que se han propuesto en cumplimiento de metas para cambio climático y reducción de gases de invernadero? Y también, como los panelistas anteriores, ¿cuáles son las principales barreras que se pueden identificar desde ahora con la visión de la Secretaría de Medio Ambiente? Adelante, Óscar. Muchas gracias a todos. Voy a tratar de no repetir lo que ya me hablaron mis compañeros, que además son expertos. Me da miedo invadir el tema de ellos. Pero desde la visión desde medio ambiente, ¿no? La visión desde medio ambiente, creo que este momento COVID y el momento post-COVID serán estratégicos para aprovechar todas estas coyunturas que ya se han mencionado y que nos permitan potenciar todos los cambios que nos deben orientar hacia la movilidad baja en emisiones. Nos es imprescindible avanzar en la reducción de la huella de carbono y de los contaminantes criterio, ¿no? Los contaminantes que respiramos aquí. Obvias razones, no abundo más en eso. Pero hay algunas barreras que quisiera yo mencionar y voy a hacer énfasis en dos. Por un lado, en el caso de nuestro país, que tiene un gran sistema eléctrico nacional interconectado, la electrificación va a impactar fuertemente en la estabilidad de los sistemas eléctricos. Hay un sistema que tiene una gran carga en la zona central, que es la zona del Valle de México y la zona central del país, con alta demanda eléctrica. Esto tiende a desestabilizar mucho el sistema. Entonces, ahí hay un trabajo que habría que hacer con los generadores eléctricos y los sistemas que controlan todo este reparto eléctrico para poder tener escenarios realistas de electrificación en las próximas décadas, tomando en cuenta que los tiempos de construcción típicos de las plantas pues son de 4 años en adelante. Entonces hay que ir un paso adelante. Eso por un lado. Por otro lado, el financiamiento. Sabemos que hay recursos en el mundo, sabemos que hay tecnologías, sabemos que hay la intención de mover recursos y tecnologías. Sin embargo, las condiciones de financiamiento para los cambios estructurales que requerimos no siempre son las mejores. En pocas palabras, nos enfrentamos a tasas comerciales de interés, ¿no? Que finalmente afectan grandemente la viabilidad financiera de los proyectos y que en muchos casos se constituyen la barrera. Ahora, evidentemente, el dinero gratis no existe. Habría que trabajar en esquemas muy estratégicos, por ejemplo, en el tema de garantías, de contrapartes, del equity, etcétera, que nos permitan actuar de manera estratégica en esas fuentes de financiamiento que nos permitan desarrollar proyectos. Y muchos de estos proyectos van a venir sobre tecnologías nuevas, entonces ahí hay todo un tema, ¿no? Me parece que nuestros colegas en otras ciudades y aquí mismo en la Ciudad de México, algo de experiencia hay en tratar de financiar sistemas nuevos, pero creo que ahí hay que hacer un énfasis especial. Ahora, un último elemento que quisiera mencionar. Apostemos a la juventud. La juventud actualmente está haciendo cosas que muchos de nosotros no haríamos. Por ejemplo, el tema de autos compartidos, ¿no? El tema de la movilidad por otros medios. Me parece que la apuesta hacia la juventud debe ser importante. Este cambio generacional en
en la visión que se tiene de la movilidad, hay que aprovecharlo. Y en el caso de la Ciudad de México, me parece que, por ejemplo, el hecho de haber colocado la primera línea de BRT en nuestro Metrobús en la zona, en el corredor financiero de la ciudad, que era la Avenida Insurgentes, que es muy visible, con alto nivel, buenos empleos, generó expectativas en el resto de la ciudad. Entonces, estas estrategias, ¿no? De tener impactos sociales en las zonas que son aspiracionales para el resto de la población y que se vea que funciona ahí, y llevarlo de esta manera a otras zonas de las ciudades, es una estrategia. No digo que sea la única, es una estrategia que por acá dio frutos y que nos puede ayudar a avanzar sobre este tema de la juventud, que se vuelva aspiracional estos temas para la juventud. Hasta ahí dejo mi comentario. Muchas gracias. Oscar, gracias. Muchas gracias por el comentario. Efectivamente, el tema de electricidad es complejo y más pensándolo a largo plazo, y definitivamente tiene que estudiarse. Y yo quiero resaltar uno de los comentarios, el de la parte de la juventud, que creo que es tan importante. Creo que por lo menos en Estados Unidos, hace un par de años, creo que fueron 2 años, fue el primer año en el que la venta de autos dejó de incrementarse con relación al año anterior. ¿Y por qué? Porque también hay esta teoría de que muchos de los jóvenes ya no están tan interesados en comprar un auto tan pronto lo puedan hacer, ¿no? Está cambiando esa ideología, y bueno, habrá que trabajar sobre la juventud para ver cómo se puede también incrementar el uso de transporte público, cómo se pueden dar mejores opciones para movilidad, porque sí, la juventud será el futuro del transporte. Ahora me gustaría escuchar un poco a Bernardo. Obviamente ya se escuchó una parte de la visión de la Secretaría de Movilidad, tenemos también comentarios de la Secretaría de Medio Ambiente. Bernardo, tú un poco fuera del ámbito de institucional, ¿qué nos podrías comentar sobre estas condiciones en Ciudad de México para cumplir con metas de descarbonización? ¿Cuáles, en tu opinión, también son las principales barreras? Y gusto en saludarte nuevamente, Bernardo. Gracias, Ernesto, igualmente, gracias por la invitación. Pues sí, yo creo que se han tocado puntos muy interesantes. Me parece que el tener en cuenta el marco, digamos, referencial que ya se ha usado desde hace tiempo del Avoid, Shift and Improve, sigue siendo válido. En este caso, bueno, en español, el evitar, el cambiar y el mejorar siguen siendo válidos, ¿no? Y tal vez de ahí me arrancaría para comentar que tal vez lo más fácil es empezar con lo de mejorar, ¿no? O sea, mejorar los vehículos, las tecnologías, los rendimientos, obviamente todo el tema de electrificación. Creo que eso va avanzando, quizás no tan rápido como quisiéramos. También hay factores económicos que ya se mencionaron, pero creo que ahí vamos a ver en los próximos años un crecimiento importante. Ahora, no que sea fácil, ¿no? Pero bueno, creo que es relativamente más sencillo. En el tema de hacer cambiar a la gente, o por lo menos en este caso, como decía Rodrigo, mantener el reparto modal, pues sí, son varios factores que intervienen en eso, ¿no? Desde luego la calidad del transporte público. Creo que a lo que debemos de aspirar es a una ciudad multimodal, ¿no? Para eso es lo más, digamos, lo que más puede hacer que la gente no tenga que migrar necesariamente apenas pueda al auto particular. Y también lo hemos visto que a raíz de la pandemia, todo el boom que ha habido, la movilidad activa, por ejemplo, la iniciativa de la ciclovía en Insurgentes creo que fue fantástica. Probó que se pueden hacer el reparto del espacio al hacerlo diferente, atrae a nuevos usuarios al hacerlo protegida. Entonces, yo creo que eso es, digamos, esas sí son de las cosas que van a cambiar para bien con la pandemia, ¿no? Sin embargo, bueno, el primer punto, digamos, el de cómo evitar o hacer más cortos los viajes, pues ese es difícil. Creo que es donde más barreras hemos encontrado, y generalmente tiene que ver con que todavía no hemos podido articular bien el desarrollo urbano
con los sistemas de transporte. Como sabemos, en la Ciudad de México la mayoría de los empleos ocurren en Reforma, Insurgentes, y bueno, la gente no vive, solo una población con cierto poder adquisitivo vive cerca de estos lugares. Entonces, un poco es ver cómo podemos densificar algunas zonas bien ubicadas y llevar también buen transporte público a unas que ya están consolidadas en las periferias, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el gran reto, cómo hacer que los viajes sean más cortos o que no se hagan. Ciertamente el teletrabajo va a ayudar, pero tendría que venir acompañado también de una política mucho más integral de articular con el desarrollo urbano y también con gestionar mejor los viajes de auto particular, hacer una gestión de la demanda más agresiva y pensar en reducir estacionamiento, inclusive pues en algunos esquemas tal vez de cobro por gestión, ¿no? Esa sería mi perspectiva. Gracias, Bernardo. Y siguiendo un poco el orden de preguntas que tenemos para el panel y tal vez moviendo un poco el orden es, Bernardo, ¿tú crees que se puede lograr un sistema de transporte de 0 emisiones para el año 2050 en Ciudad de México? Yo creo que sí. Bueno, es además un tiempo a la velocidad que avanza todo, sí se debe de poder lograr, pero sí necesitamos tener casos de éxito, hacer pilotos que puedan ser replicables, mucha más coordinación, ¿no? Una cosa es hablar de la Ciudad de México y otra cosa es el Estado de México, cuando en realidad pues es una misma ciudad. Entonces hay muchos retos, pero desde luego que sí, yo lo veo que se puede lograr y debemos es una responsabilidad que tenemos también con las siguientes generaciones, ¿no? Perfecto. Oscar, misma pregunta, y ahora también tomando en cuenta tu perspectiva de energía, que entendemos es parte de tu especialidad. ¿Crees que se puede lograr un sistema de transporte de 0 emisiones para el año 2050 en Ciudad de México? Pues debemos de lograrlo, ¿no? Y si existen problemas, cuellos de botella, hay que resolverlos. O sea, creo que no hay opción. El mundo la naturaleza nos está dando señales de que no la hemos dominado y que nos falta mucho por dominarla. Hasta ahora la pandemia nos ha demostrado el efecto de los virus, pero no es la única, ¿no? Y la comunidad científica nos habla de impactos del cambio climático, nos habla cosas que aún muchas personas no creen, de que la contaminación hace daño, ¿no? Y hay pruebas científicas de eso. No hay opciones. Tenemos que transitar a un escenario 0 emisiones o muy cercano a eso y quizás compensarlo con otras actividades que también existen, ¿no? De tal modo que las emisiones netas sean 0 y resolver en el camino los problemas que se presenten. Si son, como decía yo, de la red eléctrica, resolverlos. Si son problemas de financiamiento, resolverlos. No hay opciones no existen otras opciones ni para la Ciudad de México ni para la humanidad. Ese es nuestro punto de vista. Gracias, Oscar. Y Álvaro, ya tenemos unas visiones bien positivas para la meta de 0 emisiones en el sistema de transporte de Ciudad de México para el 2050. ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, principalmente, creo que todos los escenarios que construimos justo en este modelo fueron, quisiera decirlo, realistas. No fue un cálculo optimista, precisamente. Todo vinculado a lo que se ve al escenario, partiendo de la realidad demográfica, socioespacial y socioeconómica de la ciudad, y ya lo decía Bernardo, de la metrópoli. Si bien la Ciudad de México tiene un decrecimiento en la población, existe una inercia de generaciones anteriores que hacen que la zona metropolitana tenga muchos más viajes para entonces, sobre todo hasta el 2040, después bajarán un poco, pero la inercia es tal que los viajes y las flotas de vehículos para trasladar a las personas, pues también tendrá que incrementar. En este caso no solamente es cambiar, sino ampliar. Entonces es así como construimos los escenarios. Siempre discutíamos con Dimitri y Elizabeth
el escenario que debería de partir de una realidad estructural, tanto de la población como del transporte que se tiene en la ciudad, y por eso la base del modelo optó por estas condiciones. Hay que decirlo, se fue planteando sobre todo en los siguientes años, 5 años, que era el lapso de tiempo en el que tendríamos muchísimo más claro los nuevos proyectos, los cuales también están vinculados con esta situación desigual que existe en la ciudad. Fue mucho más preciso los 5 años. A 23 años era un poco más complicado pronosticar. Sin embargo, se hicieron algunos supuestos muy moderados. ¿Por qué? Porque hay una inercia, insisto, económica y demográfica que representa retos y que no creo que sea fácil pues abatirlo, sobre todo también por el reto político que existe en la metrópoli, pero creo que vamos en ese camino. Y no solamente en cuestión de flota, sino con otras estrategias mucho más integrales, tanto de suelo como de tecnologías independientemente de transporte que pueden optar por el fin último, que es bajar las emisiones. No solamente tener una flota limpia, sino bajar las emisiones en general. Gracias Álvaro. Y tenemos una pregunta de la audiencia, y tal vez esta sería para Rodrigo, siguiendo el orden que llevamos. Rodrigo, la audiencia nos pregunta si podrías comentar sobre el futuro de vehículos eléctricos en la Ciudad de México. A ver, está relacionado con la pregunta anterior. Yo creo que incluso si no hacemos nada, el año 2050, yo creo que la totalidad de la flota que se va a vender va a ser eléctrica, o hidrógeno, lo que sea. Va a ser cero, digamos, no me cabe en la cabeza que sigamos vendiendo flota con combustibles fósiles. Independiente del camino que sigamos, entre otras cosas porque gran parte de los fabricantes ya han anunciado, los más grandes, que dejan de producir vehículos gasolineros de diésel el año 2030, 2035. Es decir, lo que se venda en el año 2050 a nivel global va a ser cero emisiones. El problema más bien lo veo como lo que se vendió antes. Es decir, en qué momento vamos a vender el último coche, el último bus a gasolina o a diésel. Y ahí eso es lo que nos hace, digamos, tenemos que el tener que avanzar rápido. Porque vivimos en una ciudad donde todavía tenemos una flota de alrededor de 5.000 unidades de microbuses que tienen más de 30 años. Y siempre se dice que es el último año, y ahí están. Entonces, ¿por qué tenemos que...? Acá son dos cosas. Una, podemos estar tranquilos en que el año 2050, incluso yo creo que antes, 2040, probablemente todas las unidades que se vendan van a ser eléctricas. Pero tenemos que apurarnos, porque lo que se venda hoy va a durar unos 10 años, pero en la práctica la ciudad están durando 15, 20 años y más. Si compramos hoy tecnologías diésel, quiere decir que vamos a tener buses diésel probablemente hasta el año 2040, si no cambiamos todo el método organizacional, financiero, en fin. Ese es el tema crucial, si no introducimos ya. Por eso es que tenemos que adelantarnos, porque la flota vehicular de vehículos privados y de vehículos de transporte público y de carga tiende a ser más antigua que en países desarrollados. Entonces, ese es como el apuro que tenemos, no tanto el pensar si van a venderse o no. Sí se van a vender vehículos eléctricos y van a existir, pero el problema que vamos a enfrentar es el rezago que vamos a tener en algún momento. Esa es como la preocupación. Gracias Rodrigo. Súper buen punto de los vehículos que se están vendiendo ahora y considerando su vida útil, van a seguir circulando para el 2030. Yo quisiera ahora también tal vez hacerle la siguiente pregunta a Oscar, en el sentido de qué acciones a nivel internacional coadyuvarían a asegurar que las acciones relevantes
o acciones para combatir cambio climático pueden volverse una realidad en Ciudad de México. Desde el punto de vista de medio ambiente, si habría algunas acciones que a nivel internacional apoyarían con esto, llámese, creo que hemos hablado mucho de financiamiento. Oscar, también levantaste un tema muy interesante en cuanto a los bonos verdes. ¿Qué otro tipo de acciones? Si es que hay, no sé, transferencia de conocimiento, otro tipo de cooperación, más allá del financiamiento. Sí, me parece que lo puedo resumir respondiendo que todas las acciones, o sea, todo ayuda, todo contribuye. Si se aplica de manera adecuada, de manera estratégica, la cooperación internacional puede ayudar mucho, por ejemplo, en asistencia técnica, ¿no? Ayudando a conocer las experiencias en otras ciudades semejantes a la Ciudad de México, conocer los casos de éxito y conocer las lecciones aprendidas, y nosotros a su vez poder compartir también, ¿no? Acá también hay casos de éxito, también tenemos nuestras lecciones aprendidas, y todo este intercambio de conocimiento sería fantástico. Y que por ahí se mencionaba el día de ayer, ¿no? Que de repente, no recuerdo las palabras que se utilizaron, pero de repente puede ser muy aventurado con el status quo, y de repente el status quo te responde fuertemente, ¿no? Y en este sentido, el apoyo internacional me parece que ayuda a abrir brecha, ayuda a mostrar que las iniciativas están hechas con calidad técnica, con análisis financiero, incluyendo cuestiones sociales, incluyendo las cuestiones de género, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que ahí también hay una participación estratégica que desde el punto de vista internacional puede incidir favorablemente en muchas de estas iniciativas. Gracias. Gracias, Oscar. Gracias. Tenemos otra pregunta en el chat, y tal vez esta pregunta sería, no sé si para Dimitris o Elizabeth del equipo de ITF, y la pregunta es la siguiente. Esta es la pregunta que está en español para por la audiencia, y dice: ¿la electromovilidad de pasajeros es suficiente para llegar a las emisiones cero de CO2 apuntadas para 2050 en Ciudad de México? Espérame, que lo voy a abrir, así lo puedo ver. Sí, perfecto. No, sin dudas no. Cuando hablamos de las emisiones del transporte, esto no tiene que ver solamente con los pasajeros, sino también con el movimiento de cargas. Sin embargo, también hay ejemplos en la Ciudad de México que sirven para ver cómo los movimientos de carga en un entorno urbano pueden electrificarse y pueden generar emisiones cero, especialmente en operaciones específicas. Por eso es importante tener en cuenta los distintos aspectos del transporte de pasajeros, las distintas medidas que se pueden tomar en el transporte de pasajeros y en el transporte de carga. Entonces, en ITF tenemos muchos estudios y muchos proyectos que se centran en el transporte de carga. Este no fue uno de ellos, sin embargo, creemos que el futuro de las ciudades, especialmente en lo relativo al movimiento de carga, tiene un gran potencial con la electromovilidad. Creemos que hay distintos recursos que podrían utilizarse, pero que es más probable que se utilicen en el movimiento interciudad. Si uno analiza los vehículos eléctricos, debería haber una necesidad de movimientos de carga. No sé si alguien quiere agregar algo más. Sí. Quisiera agregar algo. De ninguna manera la electrificación va a lograr todo, como dijo Bernardo y como dijo Rodrigo. Tenemos que controlar la demanda, tanto del sistema de planificación como de los instrumentos que utilizamos para manejar y gestionar el tránsito. No diría, como decía en la diapositiva, sino penalizar el uso de los
vehículos, sino gestionarlo de la forma más eficiente posible. Y creo que esto es importante para poder llegar a los niveles de CO2 que necesitamos tener y mantenerlos ahí. Gracias, Steve. Voy a hacer una última pregunta antes de concluir esta sesión, y sería tal vez a Rodrigo, Álvaro, y tal vez a Tobu, a Bernardo y también a Oscar. ¿Hay algún tipo de apoyo específico que el BID o ITF les puedan dar para seguir apoyando sus iniciativas que están llevando en Ciudad de México? Bueno, es lo que conversamos ayer, es decir, siempre es necesario tener un apoyo al financiamiento de este tipo de infraestructuras, particularmente en épocas en que, digamos, la economía, particularmente por COVID, está bastante dañada. Y lo que también hablamos ayer, es bueno tener estos contactos multilaterales con otras ciudades que viven realidades específicas. Para nosotros sí ha sido, digamos, más allá de lo que tenemos acá, nosotros hemos después desarrollado de manera informal contactos con Buenos Aires, con Bogotá, precisamente andamos compartiendo experiencias en un montón de otras iniciativas. Entonces, el conocer en directo, el tener un contacto directo con quienes han implementado soluciones de este tipo, para nosotros sí nos ayuda mucho para evaluar, para conocer, para ver cómo adaptamos a nuestra realidad. Entonces, digamos, por supuesto que a nosotros nos sirve bastante este tipo de iniciativas. Y ahora sí me disculparán, pero yo tenía justo hasta las 11 porque me están esperando en otro foro, entonces voy a tener que descolgarme acá, pero desde ya me despido, espero poder verlos pronto, ojalá en vivo, y ya no más en videoconferencias, pero un gusto. Muchísimas gracias. Gracias, Rodrigo. Gracias. Bueno, y estoy consciente de que probablemente todos los participantes puedan tener algún otro tipo de compromisos. Creo que, como comentaba Rodrigo, este puede ser como una nueva etapa de continua colaboración. Elizabeth también ya lo comentó. Próximamente, bueno, se emitirán los reportes, estará todo esto documentado. Y yo no es que no quiera pensar, o sea, de esto no termina con los reportes. Confío de que va a seguir habiendo un intercambio, y nosotros también desde el BID buscaremos buscar algún otro tipo de colaboración con ITF, ya sea para tal vez otras ciudades en México, o tal vez para continuar, como lo comentaba, no sé si Álvaro o Rodrigo, expandir este alcance para incluir al Estado de México y hacer un mejor tuning de algunas de las medidas y escenarios. No sé si alguien más del equipo quiere hacer algún tipo de comentario. Estamos 11:02, ya un poquito pasados de tiempo. Solo un anuncio publicitario quizás, Ernesto. Seguimos mañana y el viernes con unas sesiones similares en Bogotá y Buenos Aires, así que los invitamos a todos a unirse. Es el mismo link y los esperamos. Muchas gracias.